¿Ya tuvieron oportunidad de ver la clase? No todos. Más o menos hasta dónde. Ok, vamos a iniciar la clase. Les voy a pedir por favor que vean la clase grabada porque viene la primer parte de esto. De todas maneras, si algún concepto no se entiende, háganme favor de mencionarlo y lo retomamos, ¿no? En la clase grabada hablamos un poquito, bueno, darles la bienvenida, ¿no? Antes de irme con la clase, es la costumbre. Esta asignatura se llama Corrientes Contemporáneas de la Educación. ¿A qué suena Corrientes Contemporáneas de la Educación, Leti? A las enseñanzas que están en nuestros tiempos, lo de ahora, la forma de enseñar de lo que es ahora. Ok, esta asignatura nos va a llevar para consolidar los aprendizajes de toda la carrera, para entender un poquito más la teoría, pero sobre todo para llevarlo a la práctica, ¿sí? En el terreno de lo profesional. Olvídense de la docencia, en el terreno de lo profesional para el pedagogo. Vamos a hablar sobre la estructura y dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, la naturaleza de la enseñanza y las tareas de la enseñanza, ¿ok? En esta clase de manera en específica. Ok, voy a retomar un poquito. La estructura y dinámica del proceso, perdón, de enseñanza-aprendizaje depende de tres factores. En esta diapositiva vemos cuatro factores y ahorita les reitero por qué. ¿Cuáles son esos tres factores, Leti, que influyen en la estructura y dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahí están. El estudiante, el docente, el conocimiento, ¿Y cuál sería el cuarto? em, las estrategias, ¿no? De enseñar. Cerca. Nada más le estoy cambiando para Procesos. distraer, ¿eh? El el contexto de la escuela o el contexto del salón de clases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto de la escuela y dependiendo del contexto del salón de clases, pues vamos a encontrar que no va a ser o sea, yo puedo hacer tamales, ¿sí? Ligia puede hacer chamales, tamales en su casa, Leti puede hacer tamales en su casa, Joana puede hacer tamales en su casa, y todos vamos a hacer tamales oaxaqueños rojos. Pero no a todos nos van no todos nuestros tamales van a saber igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del profesor, de los estudiantes y de los conocimientos. Tal vez los conocimientos que todos tenemos para hacer tamales son los mismos, tenemos la misma receta, pero quien los va a hacer es diferente y quien los va a probar son totalmente diferentes. Pero si el contexto es el mismo y todos hacemos tamales, pues estamos hablando de una sucursal, ¿no? En donde vamos a probar las cosas porque todo sabe exactamente igual y nos gusta el precio, la calidad, la atención y el servicio. ¿Sí? La estructura y la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de estos cuatro factores, el profesor, los conocimientos y los estudiantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No, Ninguna. ¿Seguras? Ok. La estructura de aprendizaje, según Pujolas, es el conjunto de elementos interrelacionados que se dan en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto así como lo estoy copiando, hay definiciones que van a ver que en lugar de una Y es una I latina, es una traducción, así tal cual lo estoy copiando, así viene, ¿eh?
Ok, ¿a qué se referirá con el conjunto de elementos interrelacionados que se dan dentro del aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles serían esos elementos que tienen que ver para que ocurra el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ligia, tú que ya das clases formales, háblanos de cómo realizas tus clases, cómo preparas tus clases. ¿Son las mismas para todos? ¿A cada quien le das una diferente? No, cada quien es una diferente. ¿Se escucha mi micrófono? Buenos días. Sí, perfectamente. Buenos días. A ver, ya Sí. hasta me empezó a doler la cabeza, nada más de escuchar que cada quien es diferente. Platícanos un poco tu experiencia y por qué. Pues lo que pasa es que conmigo son asesorías, todo depende de lo que necesiten reforzar. Por ejemplo, en las clases de lectoescritura sí son las mismas para todos. O sea, es una misma estructura para todos los de lectoescritura. Pero, por ejemplo, vienen de cuarto, de tercero, y a veces solo vienen a hacer tarea conmigo. Pero, por ejemplo, cuando me toca suplir en alguna escuela, las maestras me dan sus planeaciones y ya yo pues hago la clase con base a sus planeaciones. ¿Será lo mismo la estructura cuando te toca suplir la de la maestra y la tuya? No, no es lo mismo. Yo tengo ¿Por una qué? forma y su maestra otra. ¿Pues estructura o dinámica? Bueno, dinámica, la estructura sí, la dinámica no. La estructura pues es la misma porque es la planeación hecha por la maestra, pero la dinámica no. Quizás yo manejo otras cosas, la maestra maneja otro sistema. Bien, otra metodología, ¿no? Más que el sistema. Ok, vamos a leer, quédense con ese concepto en la cabeza, con esa imagen, y vamos leyendo y vamos desarrollando. En el momento de hacer clase, el mismo autor, en el momento de hacer clase, ay, es que no alcanzo a ver, espérame tantito. En el momento de hacer clase y organizar la clase, los profesores toman una serie de decisiones, con frecuencia de una forma más o menos intuitiva, que es, oye, es que esto lo puedo dar así, esto me va a servir más, esta imagen se adapta más, ay, no, mejor le voy a cambiar esta palabra por esta otra para que se entienda mejor. A eso se refiere con la intuición. En relación, por ejemplo, con la distribución del tiempo entre la explicación y los ejercicios que van a realizar los alumnos, si va a ser individual, si va a ser pequeña, si va a ser en grupo, cómo los vamos a evaluar, con qué contenidos vamos a trabajar. Este conjunto de estas decisiones y de otras configuran una determinada estructura de aprendizaje que no varía únicamente entre un profesor y otro, sino incluso en un mismo profesor según las características de alumnos, número de edad, interés y motivación. Ejemplo, nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? Como 2 años. Un año, 4 meses, ¿no? Empezamos con capacitación y recursos humanos y taller de Sexto microfonía. cuatrimestre, creo. Sí, ¿no? Y ya van a salir. ¡Ah, qué emoción, qué emoción! 4 meses y adiós. Vamos a dejar de llorar por las tareas y ahora nos vamos a preocupar porque somos licenciados desempleados. A todos nos pasa, no se preocupen. A todos nos pasa, pero ya estamos cerquita. Ok, eh, la manera en la que estructuramos las clases, pues no es la misma, ¿no? Tal vez la dinámica pues es la misma. En mi caso, a mí me gusta trabajar activo, en mi caso me gusta preguntas, respuestas, debates, etc., 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 pero la estructura no puede ser la misma por dos situaciones. La primera, se empatan los alumnos y el maestro siguen siendo los mismos, pero el contenido ya no es el mismo, ¿sí? El contenido ya no es el mismo. Nuestra aula de clases, bueno, aquí ya para empezar el aula de clases ya no es la misma, ¿sale? Cuando yo los conocí no tomaban clase ahí donde están. Han ido cambiando cosas porque vamos buscando que la estructura de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y que la dinámica se facilite de acuerdo a qué? A nuestras
Actividades. Ok. Slavin en 1980 dentro de Pujolas en el 2001 diferencia en la estructura de aprendizaje en tres estructuras básicas. La estructura de la actividad que determina, por ejemplo, si se trata de una clase magistral, si los alumnos trabajan individualmente o en grupo reducido. Anótenle ahí, tienen que anotar. Cuando les pregunten en entrevista o en otro lado, oiga, maestra, licenciada en pedagogía, Joana, Ligia y María Leticia, ¿cómo diseña o estructura sus clases? Ah, bueno, pues de acuerdo con Slavi o de acuerdo con Porras. Ah, ¿verdad? Se escucha diferente. Lo primero que quiero saber es qué tipo de clase se puede impartir en esta institución educativa. Yo podría dar una clase magistral, pero necesito saber si va a ser a 10 niños, a 5 niños, a 8 niños. Ahí. La importancia de estructurar una clase, número uno, anoten, la importancia de estructurar una clase depende de la cantidad de alumnos que tenga el grupo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Y alguien aquí con vida. A ver, imagínense que yo tengo ahorita ustedes tres alumnas. Tengo tres alumnas y diseño mi clase para no más de 10 alumnos. Voy a tener recursos para esos 10 alumnos. Pero a medida que mis alumnos van creciendo, yo tengo que estructurar mi clase con... Esta es una opinión personal y a la fecha me ha servido, ¿eh? Si yo tengo 100 alumnos, yo estructuro mi clase para 200 alumnos, para tener recursos de sobra y no verme sobrepasado por la cantidad de alumnos y la cantidad de dudas y de preguntas, ¿sí? Ese es un primer parámetro, el número de grupos para estructurar mi clase. La estructura de la actividad, a eso le vamos a llamar la estructura de la actividad, es el número de alumnos más el objetivo de la actividad. La estructura de la recompensa, que especifica cómo se recompensará a los alumnos, sea con notas, con sanciones, con premios, con alabanzas individuales o grupales. Ejemplo, yo les acabo de decir, eh, qué bueno, ya vamos a pasar de ser de quejarnos por las tareas a quejarnos de que ahora ya tenemos licenciatura y no tenemos trabajo. ¿Sí? Ese es un tipo de recompensa. ¿Sí? Es una recompensa socioafectiva, es decir, bueno, pues sí, ya lo logramos, lo estamos trabajando, pero hay que entender la realidad y hay que tomárnoslo con buena actitud. ¿Sí? Estamos levantados o estamos levantadas desde las 6 de la mañana, desde las 6:30 de la mañana, ya son las 10, ya tripan las chillas. Entonces hay una manera de poder recompensar al alumno, no solamente por decir, bueno, el aprendizaje es tu obligación, ¿eh? Yo te voy a enseñar y te voy a llevar de la mano, pero el que tiene que aprender eres tú. Eso ya lo sabemos y es una obligación del alumno, una responsabilidad del maestro, pero tiene que haber en la estructura de sus clases, deben de aprender o deben de identificar o deben de saber cómo recompensar a sus alumnos. Basta con la palmadita, el choca, has bien hecho, muy buen trabajo, porque en muchas ocasiones, cuando caemos en una clase en donde solamente estamos hable y participe y participe, si el maestro trae buen stand-up, dices, bueno, pues me la pasé padre, me la pasé a gusto en clase. Pero si no, dices, bueno, y como que ya no tengo ganas de entrar, como que ya no tengo ganas de salir, porque el alumno a veces no se siente recompensado porque la clase no está estructurada de esa forma. Entonces hay que buscar los medios necesarios para que el alumno se sienta dentro de ese triángulo que ya vimos, de esa relación conocimiento, alumno y docente. ¿Ok?
Puede ser de manera positiva a través de premios, a través de enaltecer sus habilidades o a través de sanciones. A ver, muchachas, quiero ser muy claro con ustedes. Quiero escucharlas. Ya están a 4 meses de salir y ahora sí quiero escucharlas. ¿Qué opinan de los premios y los castigos? Pues no siempre funciona. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si se acuerda que hace, creo que unos meses le comenté de un niño que viene a asesorías, se distrae mucho, etcétera, ¿no? Entonces de repente sí apliqué el de, haces la tarea, te llevas un sticker, es más, le dije qué te gusta, qué personaje te gusta, conseguir los stickers de esos personajes y todo, ¿no? El caso es que ya el niño se acostumbró a que tenía yo que darle un sticker para que trabaje. Y ya Lo luego, condicionaste. luego empezó con su, bueno, ya no quiero solo un sticker, quiero dos. O sea, voy a trabajar si me das dos. Entonces ya esa parte a mí me salió contraproducente, ¿no? Y fue así como que un poquito complicado desacostumbrarlo a eso. Sin engancharse, ¿eh? Te voy a dar dos opiniones y ahorita quiero que sigan participando. No, Ligia, ¿eh? Muy mal, qué pésima maestra. Qué pésima maestra porque acostumbraste al niño y además, si hubieras optado por una metodología de aprendizaje significativo, obviamente te hubiera dado resultados. No lo puedo creer de ti, Ligia. Pues la Habiendo verdad es que hasta tantas... ahorita es un Espérate, poquito espérate, 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 no, complicado. no, espérate, espérate. Habiendo tantos andamiajes por utilizar y decidiste el conductismo como manera de generar aprendizaje. Muy mal. Esa es una. Espérate. Ahora la otra. No, bien, Ligia, pues está bien, estás buscando tus estrategias. Si tú buscas tus estrategias y a ti te funciona, pues está bien. Lo que los demás piensen, pues no, porque ellos no saben tu contexto, ellos no saben lo que estás pasando, no saben, ni siquiera conocen al niño, pues. Ahora, antes de que opinen, repito la pregunta. ¿Qué opinan de los premios y los castigos? Pues a veces pueden ser funcionales y a veces no. Todo depende del contexto del alumno, del menor. Y pues le digo, no termina ahí porque, bueno, ya conmigo ya no funcionó, la maestra es otra cosa, la maestra de la escuela, hay casos que el niño ahorita lo están llevando al psicólogo porque, este, pues de plano con nada lo motiva. Entonces, la mamá prefirió hacer ese chequeo. Bien, a ver, Leti, respuesta de esa pregunta. Está difícil, ¿no? No está difícil, está Porque bien fácil, otra vez, ¿por qué? escuchando lo que dice Ligia, en el caso de, bueno, mi hija está en segundo, ella, dice que, bueno, cuando llega a veces dice, ay, la maestra hoy estuvo molesta todo el día, estuvo regañando a todos. Hay días que llega y dice, nos regalaron un sticker porque hicimos bien la tarea y no sé qué, y está contenta y todo, y veo que, pues sí, se apura a hacer su tarea y todo, pero en la escuela se usa se les dice a los alumnos que tienen que estudiar, echarle ganas y todo eso, porque a final creo que ya del año, van a los alumnos que están avanzados, los llevan a un viaje. Entonces, hay niños que pues, se quedan sin viaje y todo. Y he escuchado que dicen, es que no fui porque yo no sé nada, porque yo no aprendo y yo no fui. Y se ponen como que triste y a veces digo, pues sí, también deben de ir, o no lo sé, yo no voy a ser buena maestra porque tengo corazón de Vámonos pollo y todos. voy a llevar a todos. No, a ver, espérate, para allá voy. A ver, Joana tiene un punto, dice, porque igual en casa o se quedan con su chip de que en todo momento tienen que recibir algo. A ver, nosotros somos docentes, ya vimos enfoque docente del siglo XXI y ya vimos las competencias que se necesitan para ser docentes. Pero ahora, ¿cómo de manera contemporánea yo voy a estructurar mi clase? Mi clase la voy a estructurar como yo creo de acuerdo a las necesidades de mis alumnos. Ponía las dos formas de responderle a Ligia por una situación.
A mí como docente del siglo XXI, si ustedes, fíjense, les voy a comentar un caso que me pasa en la primaria. En la primaria imparto la asignatura de educación financiera, entre otras, pero en educación financiera yo les pedí que llevaran eh, las latas que ya no ocupan del refresco y les pusiéramos precio, las cajas del cereal, las botellas de refresco, las botellas del Suavitel, de todo lo que ocupáramos para empezar a desarrollar un pensamiento de cálculo mental y de inversión y de compra y de venta. Hay días que las ocupo, hay días que no. Consejo técnico, una maestra me dijo, ay, profe, si usted ya no, a ver, cada cuándo, así me dijo, ¿eh? A ver, ¿cada cuándo va a utilizar sus cosas? Porque usted nada más pide material y las ocupa cada que quiere. Y yo dije, ah, sí. Ah, ok. Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo veo que usted en el salón de clases tiene las tablas de multiplicar. Ya vamos a cumplir 8 meses laborando y nunca he visto que los utilice como recurso didáctico. ¿Cuándo las va a ocupar? Y la maestra hizo cara así como de, espero que la que le dio la vida se encuentre muy bien. Y yo dije, a ver, vamos a entender una cosa. La estructura de mi asignatura es totalmente diferente a la estructura de las 5 o 6 asignaturas que usted trabaje. Si yo mi sesión la planeo de una forma conductual, cognitiva, constructivista, socioemocional, eh, que el aprendizaje sea sociocultural, pues va a depender de los elementos que yo voy a utilizar y de la dinámica. Si no entran esos recursos dentro de la clase, pues no los voy a utilizar, pero si decido introducir esos elementos o esos recursos, pues me va a servir a mí. Pregunto por qué los premios y los castigos, porque ustedes ya van a salir. Entonces ustedes a partir de hoy, de esta clase, ya no pueden decir, eso sirve, eso no sirve, eso está bien, eso está mal. Ustedes pueden decir, considero desde mi experiencia pedagógica que se pueden modificar estos elementos, se pueden añadir estos, se pueden sustituir estos para generar una dinámica que favorezca el tipo de aprendizaje conductual, afectivo, socioemocional, constructivista y le saquemos provecho a las necesidades. Nosotros ya a partir de ahorita no podemos caer en ese vago recurso del pedagogo de decir esto está bien, esto está mal, porque cada quien trabaja diferente. Así como cada quien aprende diferente, cada uno trabaja diferente o aprende diferente. Entonces, introduciendo la recompensa, nos vamos a evitar muchísimas cosas, ¿sí? Porque el alumno nos va a seguir así, mire, me toca español con el... Yo soy el teacher de preescolar y doy clases bilingües de educación financiera en primaria. Y en secundaria doy educación física y doy clases trilingües, añado italiano. ¿Qué pasa? Que el ser se siente recompensado. Yo no me gusta poner muchas sanciones porque aparte soy Leti. A ver, entonces ya les dije que nadie va a ir. Y yo, bueno, ya vamos todos. Entonces no se puede. Ligia, te escucho. En su experiencia eh, como docente, yo tengo una duda. Fíjese que ahorita tengo una niña que está en primer grado y según ha tenido algunos problemillas con la maestra de su grupo. Igual lo que yo hago aquí es, bueno, si haces tu tarea, terminas tu tarea a tiempo, te doy 10 minutos antes de que te vayas para que juegues. Tengo algunos juguetitos acá, ¿no? Entonces, de repente llega la mamá, no, perdón, el papá el miércoles y me dice, maestra, de parte de mi esposa, que por favor, como la niña se ha portado muy mal en su escuela, que usted no la deje jugar, solo que sea copia, 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 dictado, 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 dictado. Y yo así de que, ok, Pégale. le dije. Y yo así de que, pero pues en este caso, o sea, a lo que voy es prudente seguir esas recomendaciones. O sea, que el papá me diga qué hacer. A ver, tú respóndete.
¿Quién está estudiando? A ver, así desde la experiencia Yo sé que docente. no, porque dije, bueno, A ver, yo lo fíjate, pensé, te la estoy voy a haciendo mi resolver con un trabajo, estudio de ¿no? caso porque no quiero decirte lo que debes de hacer porque cada quien tiene su estilo, pero te voy a decir lo que me pasó esta semana. En la escuela de fútbol, un papá de un niño me dijo, ¿y qué? ¿Ya no nos van a entrenar 3 días? Porque si no me lo voy a llevar a las Américas, que es otro centro donde enseñan fútbol. Yo, ¿cómo? ¿Perdón? Así como escuchó, ¿qué no escuchó? Que si no más van a entrenar 3 días y no para llevármelo a las Américas. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, mire, ¿qué cree que nada más vamos a entrenar lunes, miércoles y viernes porque cambiamos el diseño de la metodología de trabajo y ahora es más pesado y necesitamos que descansen por lo menos 2 días? Pero si gusta, yo ayer me fui a correr a las Américas y había un buen de niños, ¿eh? Hay como 20 niños por categoría. Y el papá dijo, porque a mí de manera personal, a mí no me gusta que me digan cómo hacer las cosas, cómo enseñar, porque yo conozco a mis alumnos y yo sé hasta dónde los puedo llevar, hasta dónde les puedo exigir y hasta dónde no. A mí así me gusta. Y como me traten, los trato. A mí me funciona, pero platicando con algunos maestros me dicen, ay, no, qué difícil situación. Y platicando con otros maestros me dicen, ay, no, es que estuvo bien, no, pues sí es tu escuela, tú eres el dueño, tú eres... El niño hacía, como, no, profe, no deje que me lleven, por favor, sálveme. Pero pues es una decisión que toman los papás, ¿no? Y a veces para mí en mi escuela tener un padre de familia así me afecta. ¿Qué hago? Platico con el niño. Mira, si tú quieres esto, hay que trabajar en esto. Aquí yo hago mi junta, vamos a trabajar esto y esto. Pero en un proceso de enseñanza-aprendizaje no puede haber dos policías malos, ni dos policías buenos. Entonces ahí tú vas a tener que mediar en qué te conviertes. Ahora, vamos para allá. La estructura de la autoridad, de acuerdo a esta definición de Slavin, nos habla que hay que decidir quién es la autoridad y qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir y cómo lo vamos a hacer. Teniendo las reglas claras del juego, teniendo la manera de cómo le vamos a retribuir al alumno y teniendo la actividad bien diseñada y sabiendo el grupo al que vamos a trabajar, todo lo demás es fácil porque ya se te empieza a ocurrir, voy a utilizar 20 fichas y que cada uno tenga 5 fichas y que cada uno trabaje de esta forma y que cada uno haga esto. Por eso muchos se les dificulta planear. ¿Sí? Porque no saben hacer la estructura y la dinámica del proceso de enseñanza. Ahora, ya para cerrar, la naturaleza de la enseñanza hay 3 tipos, ¿ok? 3 tipos de estructuras para, para el aprendizaje: competitivo, individualista y cooperativa, según esta definición. ¿Tú qué quieres que se fomente en tu clase? ¿Competitividad, individualismo o cooperación? ¿Sí? A partir de eso, viene todo esto. Esto apréndanselo, ¿eh? Porque yo he escuchado pedagogos que dicen, oye, ¿y tú cómo trabajas el PEA? Y dices, ¿qué? Perdón, a ver, repítemelo otra vez. ¿El qué? El PEA. Le digo, ay, a ver, discúlpeme, maestro, ¿cuánto cobra usted por decir las palabras completas y no introducir conceptos que van a desaparecer rápido? Y ya me hacen carotas así, pero ya saben que es un chiste, ¿no? Pero está muy de moda, ¿eh? Yo lo escucho en el consejo técnico. No, es que el PEA tal, porque es un tecnicismo de nuestra licenciatura, pero En la apréndanselo normal, para... profe. ¿Mande? En la normal se escucha mucho esa palabra. Yo también no sabía que es PEA. Lo escucho que dicen que trabajan con el PEA, no sé qué es eso. No, y ya lo escriben así como si todo el mundo lo entendiera, ¿eh? Entonces, por eso les digo, apréndanselo para que no les pase por ahí factura. Los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje responden a preguntas. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuáles van a ser los resultados que espero? Esto anótenlo, sáquenle captura de pantalla, porque lo vamos a trabajar. Déjenme, me quito tantito. Este, porque lo vamos a estar trabajando. ¿Ok? Con esto vamos a trabajar todo el bimestre. ¿Sí? ¿Listo? Ok. No quiero verlo así como muy rápido, pero quiero hablarles de la naturaleza
de la enseñanza. Yo creo que ya va a ser la siguiente clase porque esto me urge que lo apliquemos. Tal vez le vamos a dedicar una clase más o tal vez va a ser un poquito más larga la clase grabada, pero sí necesito que lo aprendan sí o sí. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios? Hable ahora, calle para siempre. ¿La tablita no las puede enviar? No, tengo problema con enviárselas. Sí se las envío. Si pueden, imprímanla, para que a partir de, y ya empiecen a aplicarla. Empiecen a aplicarla. Ligia, tú en tus clases, Joana en tu trabajo, Leti, aplícala en el día a día con tus hijos. Sirve mucho, para irnos de lleno a las cosas y si le agregan la recompensa, la autoridad, y el enfoque de la actividad, nos va a ayudar demasiado. Ok, pues las dejo. Un gusto, un honor. Nos vemos al ratito, ¿no? Creo. Ah, no. No, ya, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, descansen, bonito fin. Ya lo de ustedes es avaricia, profe. Tengo 6 clases, por eso les digo, nos vemos. No, pero ya con Hasta ustedes luego, no haces. profe. Nos vemos, Que que tenga estén buen fin bien. de semana. Cuídate. Gracias, igualmente.